les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Juan 12. Juan 12, versículo 20 en adelante. Y cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie, por favor. Juan 12, del versículo 20 al 26. Amén, ¿ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, atamos y sujetamos cualquier estorbo, cualquier potestad, cualquier cosa que quiera distraernos o que quiera hacer una distracción, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. El versículo central es en el 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjese que aquí, cuando el Señor dice de cierto, hace una doble afirmación. Es como cuando nosotros también decimos amén, amén, ¿verdad? Así es o así sea. Fíjese que, ¿por qué comienzo con esto? Porque dice ahí el título de que habían llegado unos griegos. Y desierto, es esta palabra, desierto, era una exclamación griega. Entonces él la ocupa por esas razones que quería hacer nada más este punto aparte de por qué había ocupado esto, ¿verdad? Era porque estaban estos griegos y quería que entendieran de qué se estaba refiriendo el Señor. Ahora, ocupa como referencia el proceso de siembra y cosecha para ilustrar una verdad. Una semilla que se siembra, muere y germina. Luego produce un gran número de granos. Digamos, yo creo que todos de una u otra manera estamos familiarizados con esto, es decir, no desconocemos de que para poder sembrar hay que depositar una semilla en la tierra, pero el proceso es que tiene que morir. Muchos, yo creo que algunos cuando estábamos en el colegio nos dejaron que en un algodón pusiéramos un frijol, ¿verdad? Y ahí y después germinaba, etcétera. Entonces, así el camino de fructificación de la vida pasa por la muerte. Oiga, voy a tocar algo muy interesante en esto. Pone el Señor un ejemplo y dice, para que esta semilla, imagínese la semilla de lo que usted quiera. Una semilla, uno ve en un grano de maíz, ve una mazorca en potencia, ¿verdad? Entonces, no sé, hermano, cuántas más, digamos, no sé, cuántas de un grano, cuántos elotes podrían salir o cuántas mazorcas. ¿Solo sale una o pueden salir varias? Ok, pongámosle que salgan 3. Pero estamos viendo que de uno, ¿verdad? Sale y da, póngale 3 elotes. Ahora, solo con 3 elotes, ¿cuántos granos hay como para volver a sembrar? Entonces, es una fructificación. Entonces, el Señor es bien claro y empieza a decirles, hay que morir, oiga,
hay que morir para poder dar frutos. Entonces el creyente, el Señor, somos llamados como creyentes a dar frutos. Entonces, si somos llamados a dar fruto, ¿cuál es el proceso en nuestra vida? Morir. Porque si yo no muero, no puedo dar fruto. Entonces, si no hay muerte, ahora, no estoy hablando de una muerte física, sino que estamos hablando en el sentido de hacer morir nuestros deseos. Si yo no hago morir mis deseos, entonces no habrá un fruto espiritual. Eso es lo que empieza el Señor hablándole a estos hombres y ocupa de ejemplo un grano. Entonces, Jesús, aunque también Jesús dijo esto para explicar la necesidad de su propia muerte. Él murió, muere uno y nos dio vida a todos. Él murió y nosotros somos fruto de esa muerte. Amén. Entonces, sin su muerte, nosotros hoy no tendríamos vida. Entonces, el grano, para que, oiga, fíjese, ¿cómo es? Para que produzca vida, el grano tiene que morir. Ese es el punto. El grano tiene que morir y cuando muere, germina y da fruto. Entonces, esta vida se produce después de la muerte. Entonces, el principio de la siembra, cosecha, muerte, vida es aplicado para nosotros. Entonces yo tengo que morir. En mí han puesto una semilla, han puesto algo. ¿Qué tiene que hacer en mi vida? Hacer morir mi carne. Es una figura, es hacer morir mi carne, mi deseo. Entonces, el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, teníamos un espíritu muerto. Vino el Señor y nos dio vida, pero sigue nuestro cuerpo y nuestra alma. El alma son nuestros deseos y se manifiestan en mi cuerpo. ¿Sí? Eso es manifiesta. Yo pienso algo y una cosa es que lo piense y otra cosa es que lo diga. Yo lo pienso, es decir, mi alma, y en mi cuerpo se manifiesta. Lo que sea, bueno o malo, mi cuerpo lo ocupo para expresar. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué quiere el Señor? Que con su espíritu gobierne nuestra alma. Y al gobernar nuestra alma, va a gobernar nuestros miembros, nuestra vida. Y al poder hacer eso es que yo puedo dar frutos. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, aquel que ha sido fumador, el deseo está en el alma, pero se está dañando el cuerpo. Entonces viene el espíritu y toma posesión del alma o gobernar el alma, rendirla a él, y entonces en mi cuerpo ya no hay deseo y lo puedo controlar. Entonces eso es como como una idea antes de poder entrar, porque quiero dar otros ejemplos. Entonces, el creyente debe de morir a su estilo de vida antes del Señor, del pecado, del mundo, para poder tener vida espiritual. El Señor fue bien claro y dijo, no podéis servir a dos señores. Es igual, no puedo servirme a mí, porque entonces no voy a honrar al Señor. Pero si yo honro al Señor, muero para mí. Entonces, si no hay muerte, no hay vida. Y si no hay vida, no hay frutos. Entonces, quiero entrar ya un poco más de lleno. Entonces, como le decía hace un momento, un grano, una semilla, es un árbol en potencia. Porque usted siembra una semilla de limón y usted puede pasar 10 años. Ese árbol puede pasar 10 años produciéndole limones. ¿Y qué se necesitó? Una semilla. No se necesitaron dos, no se necesitaron tres. Una semilla para que produciera muchos limones. Entonces, ¿qué se necesita para que produzcamos qué? Frutos o fruto del Espíritu, que iban incluido mucho. Entonces, oiga, la semilla no da fruto. Amén. La semilla no da fruto. Da fruto la planta. Amén. Entonces hay una transformación. Entonces, pero para dar fruto hay que dejar de ser semilla
y morir para convertirse en planta para dar fruto. Hay un proceso. Entonces, tiene que haber un crecimiento. Por eso hablamos de un crecimiento espiritual. Por eso hablamos de un proceso en nuestras vidas. Entonces necesitamos, oiga, la semilla no es la que va, de la semilla no me va a salir un limón, ¿verdad? No, va a salir una planta. Y esto refiere tiempo. No es de la noche a la mañana, pero requiere tiempo, constancia en el Señor. Primero Jesús habló en singular. Habla de un grano. Fíjense, no habla de granos, sino que habló de un grano. ¿Sí? Entonces, en el proceso de morir a nuestra naturaleza, oiga, no puede intervenir nadie más. Yo no le puedo decir a la esposa o al esposo, al hijo, al padre, al pastor, al hermano, no. El proceso es individual, no es grupal. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo cambiar porque me pasan molestando mucho, porque en mi casa no me dejan. No, mire, no importa lo que esté pasando. El proceso para dar frutos es individual. Hasta el día de hoy yo no he visto que dos semillas se hayan unido. No sé si habrá pasado, pero lo que nunca he visto que dos semillas se unan, ¿verdad? Y den un fruto. No, son dos frutos por separado. Entonces, en el proceso de morir, nuestra naturaleza no puede intervenir nadie más que nosotros. Muchas veces el creyente le echa la culpa a otros por no cambiar. No, es que yo ya hubiera cambiado, es que yo ya hubiera sido esto, pero no, aquí en la casa muchos problemas me dan, me provocan. No, viera cómo me provocan. Es como cuando usted le dice a un alcohólico, cuando usted le dice a alguien que fuma, y uno le dice, pero mire, ¿por qué no deja de jugar, de beber o de fumar? Y dice, no, es que mire, con tanto anuncio en la televisión. Es decir, no le voy a echar la culpa al anuncio, porque entonces el anuncio también, ¿cómo se llama? Promociona chocolate, y no por eso voy a ir yo a comprar todos los chocolates que hay, pues. También promociona viajes y tampoco estoy viajando. Promocionan carros. Y ni tampoco voy a comprar todos los carros. Entonces, si nosotros no morimos, nunca vamos a cambiar. Y esto significa que nunca vamos a dar fruto. Oiga, recuerde, yo creo que usted se acuerda que el Señor llegó, ¿verdad? Y vio la higuera. Y cuando encontró a la higuera estaba frondosa, estaba preciosa, estaba bonita, ya tenía el tamaño que había. ¿Pero qué le hacía falta? Fruto. ¿Y qué dijo? Córtenla. Entonces, es necesario dar fruto. Ahora, quiero tocar algunos puntos. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, ya vimos, ¿verdad? Grano, no granos, grano de trigo, oiga, no cae en la tierra, cae. Jesús es bien claro, el grano debe de caer. ¿Y qué es esto? Caer significa perecer, postrar, derrumbar, frustrar. Ahora, mientras el grano no caiga, usted puede tener una libra de granos de maíz. Usted la tiene ya sea en una cubeta o en una bolsa plástica. ¿Alguna vez han salido mazorcas de ahí solo porque están ahí? No. Necesita caer. Necesita estar en lo más bajo. ¿Para qué? Para que pueda dar frutos. Mientras el grano no se separe del grupo y de su alrededor y quede solo, no puede morir. Ahora, qué difícil para nosotros es muchas veces poder humillarnos. No sé si para usted, pero para mí muchas veces ha sido difícil quedarme callado. Me dicen algo y no me quedo callado. Hacen una injusticia
Y la verdad que a ninguno de nosotros nos gusta ni que nos hagan, ni que hagan a alguien una injusticia. Pero es que no somos como el mundo. Y entonces muchas veces lo más difícil que nosotros podemos encontrar es esta parte de caer. Es esta parte de humillarnos. Fíjense, él estaba explicando que era necesario que él muriera. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que se humilló a sí mismo. Dice que lo golpearon, dice que le hicieron muchas cosas. ¿Y qué hizo él? Nada. Pero estoy hablando, sí, hermano, digamos, sí van a haber situaciones en las cuales amerita, ¿cómo se llama? Defendernos, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando en el proceso, porque cuando usted decide cambiar, es cuando va a haber una provocación para su vida. Eso es lo que usted tiene que entender. En ese momento en el cual usted sabe que están tratando con usted, están tratando de que usted retroceda en el proceso que ha tenido en su vida. Fíjese que debemos de frustrar todos los placeres de nuestra concupiscencia. Entonces, mientras el cristiano no se postre, no se derrumbe, no puede morir a sí mismo. Otra referencia es derrumbar. Mientras no sea derrumbado mi orgullo, mi autosuficiencia, mi autocompaciencia, mi vida no va a cambiar. Entonces, el Señor está diciendo, no, espérense. Es necesario morir. Es necesario morir a nosotros mismos para que Él pueda vivir, para que Él pueda germinar, para que por medio de Él podamos dar fruto. Entonces, repito, esta muerte se refiere a morir mis deseos. Ahora, no le estoy hablando el deseo de irse a tomar un café, no le estoy hablando el deseo de irse a tomar una soda, no le estoy hablando el deseo de ir a comer algo. No. Usted bien sabe cuáles deseos. Aquellos deseos que nos llevan a una muerte o nos pueden llevar a una muerte espiritual. Aquellos deseos que nos pueden llevar a que retrocedamos, etcétera. Ahora, mientras no me separe de mis deseos, no habrá vida ni frutos. Qué difícil es dominar la carne. Es decir, qué difícil es dominar el alma. ¿Por qué? Porque como yo ya acostumbré a este cuerpo, mire, no le ha pasado que cuando a usted le prohíben comer algo es cuando más quiere algo. Y qué cuesta, ¿verdad? Sujetar el cuerpo. Me decía alguien una vez, me decía, fíjese que yo nunca fui aficionado o nunca fui una persona que le gustara comer cosas dulces, nunca. Y me dijo el doctor, tiene diabetes. Desde ese día, no se imagina, me dijo, los deseos que salieron en mí de comer algo dulce. Y yo no era ni aficionado ni al pan dulce, ni a los postres, o a los chocolates, o a los dulces. Y mire, me dice, ahora el cuerpo me pide lo que antes no me pedía. Eso mismo sucede cuando leemos en la palabra que no debemos pecar. Y vemos en el pasaje de esta mujer, en el cual la presentan ante Jesús, la habían sorprendido en adulterio, pero ahí hay algo muy hermoso también, esa enseñanza es muy hermosa, porque ¿dónde estaba el hombre? Ahí solo vemos a la mujer y el hombre. Cuando la ley decía, si se encontraban, a los dos había que apedrearlos, no solo a la mujer. Pero bueno, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Vete y no peques más. No le dijo, vamos a empezar una terapia contigo. Y no, que mira, no le empezó a regañar. Fue directamente al problema, al origen en ella. ¿Qué la había llevado a esa situación? Su pecado, su deseo. Entonces, cuando nosotros
no le permitimos al Señor morir a nosotros mismos para poder dar frutos, tenemos el peligro de que el pecado nos pueda llevar a una situación muy delicada en nuestra vida. Fíjese que me estaba comentando un hermano pastor que hace poco, no sé si fue hace poco o hace unos meses, lo invitaron a predicar en otro estado, en una iglesia, aquí en Estados Unidos, y le dijeron, bueno, dice él que a subir a predicar iba, cuando dice que el pastor general de la iglesia, el pastor principal, se subió y dijo, bueno, como ustedes saben, en esta iglesia no mencionamos la palabra pecado, ni infierno, ni... Me dice, me subí con las manos atadas, me dijo. Muchas veces nosotros no queremos aceptar que pecamos. Y entonces ese proceso ese momento de dar frutos no va a llegar. Y y mire, y pecar no solo son los pecados inmorales, hay muchas cosas. El hecho de mentir, el hecho de tener envidia, el hecho de aborrecer a alguien, el hecho de tener malos pensamientos, pero para hacer maldad, etcétera. Muchas cosas. Entonces, para vivir debemos de separarnos de nuestros deseos. Quiere decir que mientras mis deseos estén ahí vivos, no voy a dar fruto. Entonces, usted no ha notado mucha gente que dice que tiene años de ser creyente y siguen siendo los mismos de hace o igual o peor que antes. Usted muchas veces no le ha dado pena que alguien diga, es que yo soy creyente, y uno dice, ay, no, que no me vayan a confundir o a decir, no, porque él no se comporta como creyente. Ahora, entonces mientras no haya una separación física de nuestras vidas, ¿ven? No habrá, oiga lo importante aquí, no habrá una vida eterna. Ahora, el Señor es bien claro, ¿a dónde es que tiene que caer el grano? A tierra. Dice, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, no en donde nosotros queramos. ¿Saben lo que pasa? Es que muchas veces a nuestros deseos los queremos clasificar como nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 10 y nivel malo. No. Todo aquello que me pueda separar del Señor es lo mismo. Para el Señor no hay un pecado pequeño ni un pecado grande. Pecado es pecado. Falta es falta. Deseo es deseo. No hay uno más, uno menos que otro. Ahora, entonces, fíjese, ¿por qué en la tierra? Porque la tierra tiene todo lo necesario para que la semilla muera y germine. Entonces, si una semilla se queda en la roca, en el cemento, no va a germinar. No va a hacer que muera. Entonces, para que la semilla muera, tiene que caer en la tierra, ser absorbida o ser cubierta por la tierra, porque la tierra tiene lo necesario para hacerla morir. Pero también tiene lo necesario para que se convierta en planta. Porque no solo la hace morir, esa es la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que derrumbarnos ¿en qué? En el hecho de derrumbarnos a la palabra del Señor, al Señor. ¿Por qué? Porque es la que nos va a cubrir, nos va a hacer morir, pero también nos va a convertir en planta. Tiene lo necesario para que seamos planta y tiene lo necesario para que demos fruto y para que mantengamos el proceso de dar fruto. No solo eso, no sé si me doy a entender con esto. Es completo la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces, para morir es necesario estar en la tierra. Entonces, el suelo
El suelo es figura de humillar nuestras vidas para Dios. Qué difícil es hacer lo correcto. Qué difícil es quedarnos callados. No, de verdad, y se lo digo yo, para mí, qué difícil muchas veces es quedarse callado. Y uno dice, no, es que me hierve la sangre cuando veo una injusticia, cuando pasa algo, y el Señor dice, no, espérate. Yo soy un Dios justo. Y mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, al humillar nuestras vidas, oiga qué sucede. Al humillar nuestras vidas, nada ni nadie puede hacer cambiar nuestras vidas. Cuando usted y yo humillamos nuestras vidas, es decir, cuando usted y yo le entregamos el control completo a Dios, no va a haber nada ni nadie que nos cambie. Entonces, al creyente le es difícil humillarse no solo ante Dios, sino ante el mundo y ante los demás. Se nos vuelve algo muy complejo. Oiga, al que se humille siempre tendrá el favor de Dios. Acompáñeme a Salmo 138, 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién atiende Dios? Entonces es necesario humillar nuestras vidas ante Dios. Mas al altivo mira de... Y ahora ahí mismo en Salmos 51, 17. ¿Ya lo tiene? Ahí mismo, Salmo 51, versículo 17. Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu. ¿Cómo debe estar nuestras vidas? Quebrantadas. Oiga, y dice después, al corazón contrito y... Oiga. ¿De quién está hablando? Oiga, primero habla de espíritu, pero después habla de corazón. El primero es espíritu y el otro es de nuestra alma, de donde nacen nuestros deseos. Dice que el corazón es más engañoso que cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, leámoslo otra vez. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Oiga, al corazón, es decir, al alma contrita y humillada, es decir, a los deseos contritos y humillados, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Ahora dice, siguiendo con lo que dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, esa es la condición, en la tierra y quedar solo, dice, pero si muere lleva mucho fruto. Ahora, ¿qué es morir? Esto es perecer. Cuando el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy, bien se lo puede, ¿verdad? Con Cristo estoy crucificado. Ahora, si de verdad estuviéramos en esa condición, no, pero muchas veces no estamos y le decimos, Señor, ¿me puedo bajar un momento de la cruz y resolver esto? No, decía Pablo, con Cristo estoy crucificado. ¿Y qué hizo el Señor en el momento que Él estaba crucificado? ¿Qué fueron sus palabras?
Padre, perdónalos, porque no saben. No fue, mire, no fue que dijo, Señor, Padre, acábalos. No, Padre, perdónalos. Entonces nosotros muchas veces le decimos, mire, me permite 5 minutos en la carne, dice uno, ¿verdad? Es decir, me voy a quitar, me voy a bajar donde estoy crucificado. Y yo, no, espérese. Es como una vez le preguntaron a un hermano que por qué andaba siempre pistola. Y le dijeron, es que el creyente soy yo. Ella no, dijo. ¿A cuántos nos ha pasado eso? No conteste, pero ¿cuántas veces, muchas veces nosotros nos pasa algo y no estamos crucificados, sino que nos bajamos y sacamos todo lo que había? El Señor dice, no, espera. No estás dando frutos. Entonces, oiga, al morir solo queda el recuerdo de alguien. Se pierde su presencia, conocimiento, existencia, queda solo como un recuerdo. ¿O no es así? Digamos, lo que hemos perdido familiares, ¿verdad? Queda el recuerdo. Eso mismo deberían de decir de nosotros, que quedó el recuerdo de aquel que éramos, no de lo que somos ahora, no de que somos el mismo. Mire, dice la palabra que nosotros debemos de ser cartas leídas. Es decir, que debemos de dar testimonio, que cuando nos ven a nosotros puedan decir, sí, de verdad esta persona es cristiana, de verdad, mire, usted es diferente a todos los que conozco, pero muchas veces nos vamos ahí en la colada, ¿verdad? Nos dicen que no, es que todos los cristianos son iguales y uno se queda, bueno, ¿qué estoy haciendo entonces? Entonces, no podemos hablar de una vieja naturaleza, es decir, de mi pasado, cuando ésta todavía vive. Cuando todavía está presente, cuando no puedo controlar mi temperamento o cuando no puedo controlar mis palabras. ¿A cuánto nos cuesta controlar nuestras palabras? Es que decimos lo que tenemos que decir y las personas dicen, hey, cállate. No, es que a mí nadie me va a callar y que tengo que decir, yo tengo todo el derecho y no sé qué. No, espera. No digas más. Entonces, porque mientras esta naturaleza de bajeza no muera, no puede haber una nueva naturaleza. Pablo decía, lo que no debo de hacer, lo hago. Y lo que quisiera hacer, no lo hago, decía. Imagínense el conflicto que tenía él. Y ahora nosotros. Entonces, no podemos tener una nueva naturaleza cuando todavía nuestras acciones, palabras, actitudes, comportamiento, etcétera, desagradan a Dios. Por lo tanto, es necesario que tengamos una separación entre el mundo y nosotros. Amén. Entonces, por eso más adelante el Señor decía, el que ama su vida la perderá. Acompáñeme a Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oiga lo que dice Santiago. Yo creo que ya lo ha leído usted. Vamos a leer desde el 1 para tener un poquito más de contexto. Oiga, no sé si el título de su Biblia tiene, pero el mío dice amistad con el mundo. Santiago 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Oiga, ¿no es de vuestras pasiones? Es decir, deseos, las cuales combaten en vuestros miembros. Es lo que les estaba explicando al principio, ¿verdad? Que se refleja en nuestros miembros la batalla que hay en
en mi alma y la batalla que hay entre el alma y el espíritu. Dice, oiga el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y oiga lo duro que es Santiago, porque es duro. Dice, oh almas, ¿a quién se refiere? A las almas. Amén. Estábamos hablando de espíritu, alma, al alma. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué entonces es necesario morir? Porque si yo no muero, ¿en qué me constituyo? En enemigo de Dios. Y ahora, y con esto quiero empezar a concluir. Fíjese que dice, de cierto, digo, regresando otra vez a Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, oiga, no cae en la tierra y muere, queda solo. Estamos hablando del grano que no cayó en tierra. Amén. No me va a decir, no, pero mire que cuando el grano cae, él queda solo. No, porque está en la tierra y tiene todos los nutrientes para que lo ayuden. Está hablando de aquel grano que no cayó en tierra. Dice, ¿cómo queda? Solo. Entonces, Jesús hace una advertencia para aquel que no quiere morir, para aquel que no quiere cambiar su vida. Entonces, cuando yo decido no cambiar mi vida, ¿cómo quedo? Solo. Ese es el punto aquí importante, y con esto quiero que por favor pongamos atención. Ya voy a terminar. Cuando yo decido no cambiar, cuando yo decido no doblegar mi vida, no humillarme ante Dios, quedo solo. Ahora, no es que habla de una manera literal. No es que como yo no quiero cambiar, no, probablemente en algunos sí, ¿verdad? Para muchos, porque muchos no, por no morir a este mundo, sí quedan solos literalmente, hablando en el hecho de que, digamos, hay personas que son insoportables, ¿o no es así? Hay personas con las que no se pueden vivir, ¿verdad? Y uno dice, no. Y ahí vemos gente que al final viven solo y dicen, mire, y usted, no, es que mira, a mí nadie me comprende. No, nadie lo aguanta. Pero no estoy hablando de esto. Pero esta soledad va más allá, y quiero que por favor ponga atención en esto. Es un estilo de vida. Es quedarse solo para todas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que aquel que no quiere cambiar o no desea cambiar, no va a tener la ayuda del Señor. Por lo que leí en Santiago 4:4. ¿Sí? Si yo me hago amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Entonces está diciendo el Señor aquí, si tú no caes en tierra y mueres, quedarás solo. Está diciendo, si tú no mueres y caes a tierra, no tendrás mi apoyo. No te voy a respaldar. No te voy a auxiliar. No te voy a ayudar. ¿Por qué? Leímos también en Salmos que dice, mas Jehová, ¿cómo mira al altivo? De lejos. ¿Cómo mira al altivo? De lejos. Marginado. El Señor está siendo bien claro. Dice, necesitas morir y cambiar.
Porque si tú no mueres, quedarás solo. Es decir, si tú no mueres, yo me aparto. Van a venir las circunstancias, van a venir, no sé cómo le vas a hacer. Y el Señor en unas parábolas dice, un hombre sabio le voy a comparar como aquel que edificó sobre la roca. Y dice que vinieron la fuerte lluvia, los vientos y su casa estuvo estable. Pero el insensato le compararé con aquel hombre que hizo su casa sobre la arena. Ahora yo le pregunto, ¿necesitamos o no necesitamos la ayuda de Dios cada día de nuestra vida? Claro que sí. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que muramos a nosotros mismos y que demos fruto. ¿Por qué? Porque en Él está todo lo que necesitamos, como la figura esta, para convertirnos en una planta y dar. ¿Qué da frutos? La planta. Entonces, en figura, ¿en qué nos tenemos que convertir? En una planta, es una figura, no estoy hablando literal. En una figura, es una figura. Que su presencia, que su espíritu pueda controlar nuestras vidas. Entonces, el peligro de no morir a nosotros mismos no es el hecho que no demos frutos, sino que nos quedamos sin el Señor. No sé si me entiende. Es decir, no es el hecho de que no doy fruto, no, usted está en el proceso. El problema es que no va a dar fruto porque no tiene al Señor. Y entonces aquí lo más importante es tener al Señor. Y teniendo al Señor, yo doy fruto. Y acompáñeme a una cita más y con esto concluimos. Eclesiastés 4:10. Después del proverbio está Eclesiastés. Eclesiastés 4:10. Vamos a leer desde el 9. Del 9 al 12. Eclesiastés 4:9. ¿Ya lo tiene? Dice, mejor son dos que uno. Mejor es que usted tenga al Señor de su lado, porque tienen mejor paga de su trabajo. Oiga, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, ay de aquel que no quiere doblegar su vida, ay de aquel que no quiere cambiar, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Usted puede comprender esto? No, si nos ponemos muchas veces a recordar algún momento desagradable de nuestra vida antes de conocer al Señor, ¿no nos sentimos asfixiados? ¿Y cómo es ahora que conocemos al Señor? Tenemos un problema. Bueno, hasta por su misericordia y la sabiduría que Él nos da, los problemas hoy, espero yo, ¿verdad? Los problemas que muchas veces tenemos hoy no se comparan a los que teníamos antes del Señor. Y dice más adelante, versículo 11, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará uno solo? Mire, cuando estamos alejados del Señor, pero ni nosotros mismos nos damos ánimo, y el ánimo que nos damos es mentira.
qué importancia es la oración ahora en nuestra vida, ¿verdad? Que estamos en alguna dificultad y oramos y viene la presencia del Señor en nuestra vida y nos reconforta. Oiga, y el 12, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, ¿por qué al final de todo eso la conclusión es, ¿por qué es necesario morir a mí mismo? Para no alejar al Señor de mi vida. No, es que mire que hay que hacer, sí, hay que hacer ejemplo, hay que hacer, sí, pero la razón principal de lo que hablaba el Señor aquí en Juan 12, 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Entonces, ¿por qué es necesario doblegar nuestras vidas? ¿Por qué es necesario rendir nuestra vida? Para que siempre, para que en todo momento tengamos el favor de Dios de nuestro lado. Ese es el punto. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, decirle, Señor. Ahora usted puede comprender por qué muchas veces las cosas no resultan como nosotros queremos. No, pero es que yo soy cristiano y ya le oré y ya le hablé al hermano y le hablé a aquel pastor y puse en oración y todo lo demás y las cosas no suceden. La respuesta no viene y el Señor dice, es que no quieres doblegarte. Y mientras tú no te doblegues, mientras tú no te humilles, yo simplemente me voy a alejar. Entonces, es necesario rendir por completo nuestras vidas a Dios. ¿Para qué? Para no quedarnos solos. Para que el favor de Dios siempre esté sobre nuestras vidas. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias esta hora. Muchas veces, Señor, nos hemos preguntado por qué la respuesta o por qué la petición o algo no llega. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ¿te has olvidado de mí? O hemos llegado a decir, no, es que a mí el Señor nunca me escucha. No es que no lo escuche. Es que el Señor está esperando que nosotros dobleguemos nuestra vida. ¿Cuántas veces nuestra autosuficiencia ha apartado al Señor? Y cuando vemos los problemas en los que hemos metido, decimos, hoy sí, sálvame. Pero si hubiéramos doblegado nuestra vida, no nos hubiéramos metido en los problemas o en las situaciones difíciles. Señor, en esta noche queremos doblegar nuestras vidas y decirse, Señor, toma el control de mi vida. Toma el control de mi carácter, de mis decisiones, de mis deseos. Necesito llenarme más de ti. Necesito, Señor, sumergirme en tu palabra. Señor, tu palabra, el espíritu que has puesto tú en nuestra vida es suficiente para hacer morir nuestros deseos. Para hacer morir mi alma. Y que sea tu espíritu el que gobierna mi vida. Señor, gracias por tu palabra. Y lléname, Señor, y dame más de tu amor. Yo tengo sed
solo de ti. Y lléname, Señor.